Fiscalía General de la República y todo el Consejo de Seguridad ya anunciaron que se van a girar cerca de 200 Pues sí, órdenes de pero aprehensión. debe Que caiga ser, quien debe caiga, ser, ¿no? debe Y ser. eso fortalece a la Debe institución, ser, me debe ser. parece. Pero esperemos que entre esas órdenes de aprehensión pues no haya puro chivo expiatorio. O sea, hasta este momento. Entonces, a ver, nos dice Claudia, hubo una reforma. A partir del 2017 se permite la importación de combustibles al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, porque en México no hay suficiente hidrocarburo. Es correcto. Bueno, a partir de 2007 es cuando se logra hacer esta estructura de a quién le compro, a quién le vendo, quiénes van a ser los minoristas, dónde se van a hacer las bodegas. Todo este tema logístico es cuando ya se va acrecentando. Pareciera que estaban esperando, cazando ese momento, porque la red de huachicol fiscal empezó a operar casi inmediatamente. Los 2018. primeros permisos de a ver, ¿qué es el huachicol fiscal? Importar algo distinto a lo que dices que estás importando para Que no evadir pague impuestos, ¿no? Un montón de impuestos, miles y miles de Que millones. hay que decirlo, en un país como México, evadir impuestos podría ser considerado un delito de lesa humanidad, porque es quitarle medicamentos a los enfermos, porque es quitarles útiles escolares a los estudiantes, porque es quitar carreteras, porque es quitar programas sociales, en fin. Entonces, los primeros permisos de importación se dieron en la administración de Felipe Calderón. Pero no al 100%. De Felipe, No, lo que pasa es que todavía no reforma te estaba la permite un cadena esquema, completa de exacto. suministro, digamos. La reforma te Bueno. permite mucho más. No estaba la cadena de suministro, que es lo que nos está explicando Claudia. Entonces, Calderón, Enrique. De los primeros beneficiados fue precisamente Rufo, exgobernador de Baja California, panista, ¿no? Y luego viene Enrique Peña Nieto y promueve a través del Pacto por México un amaciato Legalizar el esquema. entre PRI y PAN, la Y muchos reforma morenistas, ahí estaba energética Pablo Gómez, por que cierto. abrió el mercado, entre infinitas comillas, pero lo que en realidad hizo fue entregar los bienes y recursos de la nación a Pero particulares y a ver, privados. Andrea, A ver, pero yo no puedes quisiera- quejarte de un modelo que existe. El tema legal, Ya lo cambiamos. no estamos hablando, Ya lo no, cambiamos. no, Ya no. recuperamos A ver, si Comisión sigue Federal de Electricidad y importando. Pemex. Andrea, Ya lo a ver si sigue recuperamos. Yo sí importando. quisiera- yo Es sí que, ¿en qué quisiera- momento A ver. puedo hablar? Pues, Dale, porque Claudia. nos interrumpimos todas. En el- A ver, Sí. vamos viendo. Ok. Ahí está su reloj enfrente. A ver, el esquema legal que continúa no es el problema. Tener un modelo de hacer las cosas legal no es el problema. El problema es cuando estás saqueando a una institución, porque no solamente el tema del huachicol legal de que estás importando un producto que Distinto lo al que disfrazas dices que- por otro, no. Este modelo del huachicol fiscal incluye muchas cosas, desde la barredora, saqueando los ductos de toda una zona, sacando ese producto por buques, yéndolo a refinar a Estados Unidos y luego metiéndolo diciendo que es un producto distinto al que está ingresando. Es todo un esquema en el que participan funcionarios públicos, delincuencia organizada y hasta empresarios. Empresarios, claro. Porque este Ajá. tema incluye a varias cosas. Entonces, lo malo no es el esquema legal. Lo malo es que estás utilizando un modelo de negocios Claro. para saquear al país y Ajá. evadir impuestos, hacerte rico, en fin, mil cosas. Eso es lo malo y es lo que estamos criticando. Esta red de huachicol fiscal, pues se tejió en el sexenio de López Obrador. O sea, no hay ningún documento que No, sí. apunte lo contrario. No, sí, son los permisos de importación que empezaron a darse en el sexenio En de el Felipe 2017. Calderón y luego se No, legalizaron bueno, e háganse institucionalizaron con responsable, Enrique háganse Peña Nieto. responsable de Y de sus los cosas, primeros de sus beneficiarios crisis, con los de su permisos de corrupción. importación fueron precisamente gobernadores de O sea, otros la partidos posibilidad políticos como 2017. Rufo del PAN. Sí, claro, se empezó a dar estos permisos con Felipe Calderón y se A ver, institucionalizaron con la reforma energética. se dieron con Enrique permisos Peña para Nieto. exportar, para De importar combustibles. Es correcto. Todo esto viene de la reforma energética de 2014, pero no empieza la importación Antes. Ajá. en ese Exacto, momento. antes. Había ciertos permisos, Correcto. pero cuando empieza, vamos a decir, en mayor cantidad, la importación es hasta 2017, porque es cuando ya se empiezan a construir. Se institucionalizan los permisos de importación. Es cuando pero se dan hace la antes. cadena, vamos a decirlo así. Correcto. La cadena de cómo lo voy a comercializar en México, porque antes no existía. Era a un sector muy específico al que se le podía comprar y A ver, vender. ¿cuál fue la motivación pública para esta modificación? Ampliar, no nos da la posibilidad técnica de mover energéticamente este país y por eso es que se fue Falta ampliando demanda. tanto la parte eléctrica como la parte Pero en ningún lado energética. decía huachicol fiscal. A ver, yo creo que evadan no. impuestos, No, ¿no? esto ya fue Ajá. después. A ver, Esto Es Claro. muy ya fue importante, después. primero basta de estarse lavando las manos, porque entre la vieja política del PRI y el PAN y la oficialista de Morena parece que les encanta estarse pasando la bolita cuando el país está en manos del crimen organizado, de una y otra manera, de manera reiterada y hasta las más altas esferas de poder de nuestro país. Primero,
Movimiento Ciudadano exige una investigación profunda, caiga quien caiga, hasta las últimas consecuencias, hasta los más altos mandos, para que esto suceda, porque basta de chivos expiatorios, basta de peces chiquitos. Los peces gordos son los que tienen hoy que ser presentados ante la justicia mexicana. No vaya a ser que Estados Unidos venga a hacerles el trabajo otra vez. ¿Quiénes son los peces 2, gordos, Laura? Oye, si el secretario de Marina sabía, el exsecretario de Marina sabía de esto, hizo las denuncias, ¿por qué nombró a su sobrino es que no Farías me queda claro que haya al sido frente? Rafael Ojeda. Pero La fue el verdad que es denunció. que está todo puesto para que el gobierno mexicano haga justicia. Y número 2, lo más importante, la militarización del país. Con la Marina, con el Ejército, abusaron de la lealtad de las Fuerzas Armadas y la Marina Mercante, que estaban las mejor evaluadas del país y las tienen hoy sumidas en la más profunda corrupción por la falta de vigilancia y que no se rompe el pacto de abuso y de impunidad del país. Háganse cargo de su tiradero y denle justicia a México. Lo que sabemos, digamos, con documentos, es que fue un marino el que envió una carta a Rafael Ojeda para Entonces, decirle que secretario de estaba Marina. sucediendo cosas. Y que fue ¿no? el secretario de Que fue el Marina, que resultó Rafael asesinado. Ojeda, Ajá, y quien luego lo mataron. promueve la primera denuncia. Es que no lo hemos Pero visto. no denunció No, Bueno, no. el actual Parece como que él secretario de señaló. Marina, a quien estamos aplaudiendo por la contundencia y reconocer. honestidad de su mensaje, No, bueno, porque él tampoco dijo, le vamos fíjense a nada más, aplaudir por hacer su fue muy trabajo, duro por hacer aceptarlo, algo mínimamente dijo, digno, le corresponde a cualquier ya, pero institución luego, mexicana dar la Sí, a sí, ver, pero pero en la podría- celebración de un o sea, desfile pónganle las pudo haber fanfarrias, dado ahora otro resulta, tipo ¿no? de discurso y de todas Creo que formas sí fue un abordó gran el discurso. elefante Creo que hizo su trabajo y blanco se en la tiene que sala. normalizar. A ver, tenemos 7 años con los gobiernos de Morena. 7 años. No fue ayer. Y tenemos con este tema del huachicol desde 2019. No. Hay quien tiene... Fiscal, ¿quién el tiene? huachicol fiscal, sí. Huachicol No, fiscal. el huachicol fiscal empezó desde que se empezaron a girar los permisos de impugnación. déjame escuchar a Claudia. Claro que sí. A ver, no, probablemente... Ahí está Rufo. Sí, Adelante. pero todo Ahí este está Rufo en la esquema... investigación. Todo este Querían un esquema pez en donde gordo, el exgobernador de Baja participa California del Sur. aduanas, empresas y funcionarios, se está investigando desde 2019. Claro. ¿Con quién se está investigando? Ojo, No esa por es los la declaración. periodistas, no por la Investigando. autoridad. No, claro que por la No, autoridad. ¿por qué nunca lo por la dijo autoridad hay López denuncias Obrador? desde el Por supuesto 2022. que con la autoridad. No, No. denuncia Claro. en la autoridad Ah, bueno. hay desde el 2022. Ajá. así Pero es. la investigación de los medios de comunicación comienza en 2019 porque el esquema no existía. ¿Cómo Yo no me puedes atrevería a investigar dar una declaración algo de que no de esa existía? naturaleza. No, tú te atreves a decir más burradas y no te digo nada. Dios mío. Bueno, Miren, a ver, déjame escuchar a Laura. Yo creo que sí Qué es un tremendo. momento de un antes y un después para la Marina y las Fuerzas Armadas en el país. Ni todos los miles de millones que invierten en campañas rosas para poder construir una buena reputación les ayudará ahora para esto. Yo veía ayer el informe y si los perritos rescatadores, que si un niño con un arma, o sea, imagínate el video que circulaba ayer en redes sociales, un niño de 6 años con uniforme de aquí a acá de comando de Fuerzas Armadas, con una metralleta cruzada chiquita de su tamaño al lado, saludando al militar que pasa y el militar dándole un parche de las Fuerzas Armadas. Esa es el país de las Fuerzas Armadas y de los militares que se está Pero siempre ha construyendo habido desde una desde admiración Morena al y ejército, a la desde Marina. Sí, pero no con un niño con una metralleta cruzada. Es decir, lo que te quiero decir es que esto es un golpe muy fuerte a su reputación y a su credibilidad. Ni todo el dinero en este soft power que todo el tiempo tratan de desplegar con los perritos rescatistas y los niños armados, van a O sea, poderles nosotros lavar íbamos a la la cara. escuela con- Lo que así, sí es con la muy revolución, importante es decir que hay que cuidar a nuestras las Fuerzas alitas Armadas. guerrilleras. Y haberles dado No, todo el poder fue ponerlos de O sea, esa manera, no, no, así, no, a ver. de pechito, para que se ver. coludieran con el crimen reclutamiento de niñas, organizado. niños y adolescentes al crimen organizado empezó desde la administración de Felipe Calderón, y te lo digo yo, que soy de Ciudad Juárez, que represento la ciudad en donde la guerra contra el narco, que fue pues un esquema de complicidad entre Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana a través de su secretario Genaro García Luna, preso por narcotraficante en Estados Unidos, y el crimen organizado lograron de forma conjunta desplazar poblados completos para liberar la plaza para el crimen. A ver, ¿no? déjame regresar al punto. Y las niñas y los niños desde ese momento eran presas de ser mensajeros, sicarios, cocineros, en fin, y podemos ir hablando de muchos otros motes, Porque ¿no? es una buena idea una Es campaña de un falso, niño es falso. armado O sea, ahora en el la desfile, oposición, ahora la saludando a un oposición, militar, porque es una de buena pronto idea eso, Andrea. despertó, abrió los ojos y dice, la militarización. No, A ver, Movimiento a Ciudadano ver, ha sido déjame- la Samuel déjame García, preguntar. política en el gobernador país de que se Nuevo opuesta a la León, ha militarización suscrito de la seguridad posicionamientos en Déjame defensa preguntarte. del Ejército Mexicano de la Guardia Nacional. A ver, Pablo Con Lemos, una temporalidad lo mismo, específica, lo con una mismo. subordinación Bueno, pero al poder los civil, gobernadores Andrea, siguen- tiene que haber
Claro, pesos pero y hay una contrapesos. hipocresía Bueno, voy. entre A ver, representantes. tienen que haber Laura, pesos, tienen Laura, que haber permíteme, pesos y Laura, contrapesos, Andrea. A ver, volviendo al tema, porque el reclutamiento de niños, etcétera, bueno, ya habrá oportunidad, ya lo veremos y ya lo hemos visto con muchos reportajes. No se empezó a investigar este tema en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Claro que sí. No hay una sola persona detenida en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Las investigaciones empezaron desde su O sea, administración. Segalmex, La propia mayúsculo. Claudetita Anaya Mota, por De más la calificativos Fiscalía. que promueva o La diga o Fiscalía. enuncie, cuando entras a los calificativos es porque se te acabaron los argumentos, perdónenme. Pero el argumento es que la investigación empezó en la administración anterior con Andrés Manuel López Obrador por presidente de la República y con el secretario de Marina siendo Ojeda. Ahora el nuevo secretario de la Marina, que es el que haya promovido las órdenes de aprehensión y las investigaciones judicializándose, ha reconocido que las investigaciones comenzaron en la administración anterior. Lo hizo en varias conferencias mañaneras y él lo las denuncias enunció, como las epistolares, denuncias ¿no? y las órdenes de que se promuevan las investigaciones. Ahí están los datos. La Marina estaba involucrada, eso no hay discusión, en esta Elementos, red Aduanas, de corrupción. elementos de aduanas. Elementos Es correcto, que elementos. están rindiendo cuentas ante Bueno, la falta justicia uno. y ya se anunció Pues que no se todos, acercan porque se andan 200. suicidando uno tras otro como una trama de tremendo. mafia siciliana. Eso está muy mal. Oigan, se ve Eso horrible. de verdad O sea, el al que país le denunció, duele de una manera. El lo que mataron. denunció, No, pero a ver, hay que tratar el asunto con mayor sensibilidad por el respeto que hay que tenerle a las se me el familias. respeto que le tienen al Pero pueblo la Secretaría de la México, ese es el Marina y respeto la que hay que Fiscalía tener. General de la República y todo el Consejo de Seguridad ya anunciaron que se van a girar cerca de 200 Pues sí, órdenes de pero aprehensión. no, debe que caiga ser, quien debe caiga, ser, ¿no? debe Y ser. eso fortalece a la Debe institución, ser, me debe parece. Pero esperemos que entre esas órdenes de aprehensión pues no haya puro chivo expiatorio. O sea, hasta este momento los más altos son un vicealmirante y un Por contraalmirante. eso la exigencia de Uno Movimiento de ellos está Ciudadano. prófugo. Es Y yo correcto. me sigo sin creer que no sabía su jefe y que no sabía el jefe de su jefe. Pues, No hay manera. Y que con tres el- de ellos fue el estén secretario muertos. de Marina Sí. quien presentó la denuncia. No, pero No, es y que es que, Ojeda. a ver, no es que él propiamente haya ido a denunciar. Parece que él fue el que como advirtió Él fue el que hubiera un hecho. Él fue el que ordenó Pero una no- investigación Y luego nombra interna. a su Pero sobrina ¿cuáles son Farías las al investi- frente a ver, de esta Pero a ver, Él no estamos dijo- limpiando ¿Cómo dependencias hacemos así? en Está donde bien. se Y anquilosó eso el está crimen bien. organizado En la en las Marina no, administraciones Andrea, en la del Marina PRI y del no. PAN. No, en el En sexenio la pasado. Marina a ver, se lo que- anquilosó la corrupción en la se Marina. anquilosó, La Marina era se de anquilosó, más A ver, espérenme. sigue siendo. Andrea. ¿Y qué confianza y cómo nos robustece la confianza a la Andrea, llevan ciudadanía ustedes 7 que una años institución gobernando, combata háganse cargo. a la corrupción Está bien. y no permita la A ver. impunidad y que además no tenga empacho en 7 hablar años, públicamente Andrea, de 7 eso, ¿no? Eso es un- años. Es Limpiando un la vuelco de corrupción timón y su gobernador tremendo. anal. Déjame Que nos escuchar hubiera una gustado, elección en nos hubiera Veracruz. encantado que con Aguanta. Genaro García Luna se hubiese hecho una investigación interna en la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Cuál y fue la Ciudadana. investigación interna en Nos la hubiera Marina? encantado Escuchar a que en Claudia. contra de Luis Cárdenas Palomino se hubiese hecho una investigación interna Pues preso por Genaro, haber cometido preso la Palomino. tortura. Sí, bueno, pero después de sus administraciones, nosotros tenemos una administración de ¿Quién continuidad del está movimiento de la ahorita en la Cuarta Transformación. cárcel? A ver, Y aguántame. quien la hizo A la ver, pague déjame. independientemente. ¿Quién está ahorita en la cárcel de la ¿Quién administración está ahorita pasada? en la cárcel, Andrea? A ver, ¿Quién? acaban de Si Nacho detener- Valle anda, yo creo que en acaban de Disneylandia. detener al Por vicealmirante, al favor. contraalmirante, o sea, Y el señor se de está la Barredora ahora persiguiendo. parece que va a tardar meses en Se llegar a detuvo, México fíjate. desde Paraguay. ¿Quién Fíjate, está en la se cárcel? le detuvo producto de una operación conjunta entre autoridades mexicanas y A Paraguay, paraguayas. el señor Paraguay. Ajá. Y el El señor señor, Bermúdez. contrario a lo que la oposición dice de que aquí En va a Estados tener un Unidos trato los mandan al preferente, día siguiente y el aquí va a señor tardar meses. Va a prefirió tener un trato no preferente. aceptar la extradición porque sabe que no va a haber trato preferente, porque sabe que en este gobierno quien la hace la paga. A ver, Punto. Claudia.